Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta edición de FAE en Casa. Yo soy Charo Cerquera, hago parte del equipo de producción del festival y hoy quiero darle la bienvenida a estas dos maravillosas artistas. Ellas son Omaris Mariñas y Lisette Farías, las representantes de danza contemporánea y circo contemporáneo de nuestro FAE 2020. Muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo están, cómo se encuentran en esta noche de hoy. Si quieres empiezas tú, Omaris. Hola, ¿qué tal, Charo? Estoy muy bien. Hola, Lisette. Estoy muy bien acá desde casita haciendo esta entrevista para el FAE. Gracias por la invitación y pues con muchas ganas de que pronto la cultura y el arte tome vuelo como era antes y mejor que antes. Entonces, pues allí echándole ánimos y disfrutando un poco de esta creatividad virtual. Muy bien. Lisette, ¿y tú cómo has estado? Estás en Brasil en este momento, ¿verdad? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos ven de las distintas partes del mundo. Sí, yo estoy ahora en Brasil. Mi cuarentena tuvo un marco divisor de aguas. Una primera parte en Panamá, luego la segunda parte que se extiende bastante desde aquí de Brasil, de mi ciudad que se llama Maceió, Alagoas, en la región noreste. Pues en el momento, particularmente, yo bien, adaptándome a todos los cambios que se han tenido desde de las perspectivas de la cultura, del circo social, del circo profesional, con toda la cuestión de la bioseguridad, la cuarentena. Es un proceso de adaptación real. Particularmente estoy bien, pero sé que hay muchas personas que todavía están pasando por situaciones bastante difíciles, como es Brasil, con altos índices de contaminación y etcétera. Pero al final yo estoy bien y espero que los telespectadores también busquen un lado positivo de toda esa situación que es bastante compleja. Sí, lo sé. Y bueno, nosotros aquí en Panamá ya estamos empezando a salir del confinamiento. Ya se han abierto varios sectores culturales. Digamos que estamos regresando a esta llamada nueva normalidad, ¿verdad? Pero sabemos que el teatro aún no tiene fecha de ingreso, de reingreso. ¿Cómo ven ustedes el futuro de las personas que hacen teatro y cómo creen que vamos a terminar este año? ¿Cómo se lo imaginan? Por ejemplo, Omaris, teniendo en cuenta que tú estás en Francia y que allá las cosas han ido avanzando un poco, ¿cómo ves tú el futuro de los artistas? Eh, Realmente siento que todo el tema de la creatividad virtual y el llevar la danza y el espectáculo al área virtual no es la nueva normalidad. Definitivamente que el arte no se circunscribe a una normalidad virtual. El arte necesita el contacto humano, y sobre todo la danza y el arte escénico tiene esa característica de tocar al público desde la cercanía. No es lo mismo ver un espectáculo en una pantalla de tu ordenador o aunque tengas un televisor muy grande, que verla en vivo. La respiración, el sudor, la música, las miradas, la iluminación es muy diferente. Entonces, ¿cómo visualizo que este año va a terminar? No solo para los artistas, porque es que creo que ha sido un año difícil, no, para el arte muy fuertemente difícil, pero en general no creo que termine en una libertad escénica particular nueva. Pienso que estamos en un momento de transición que se dará frutos para el próximo año o quizás en los próximos 2 años. Podremos ver el resultado de este crecimiento, este tránsito por este túnel oscuro llamado COVID-19, que considero sinceramente no es solamente una enfermedad, es un tema además vinculado con otros temas políticos, culturales, económicos, y que definitivamente afectan en primero al arte, a la cultura, que es el más débil de todas todas las líneas estatales para un gobierno, o de todo un gobierno, de la sociedad. Siempre la cultura es la parte más difícil, la más afectada económicamente.
Entonces siento que sí, realmente no va a terminar de una manera positiva en el sentido de tener un resultado como producto artístico final en el año 2020, pero quizás sí nos va a hacer colocarnos en una posición creativa, nueva, más humana, más sensible, más honesta y menos egocéntrica también, de poder entrar en un diálogo, después que pase todo esto, un diálogo más humano con el público, porque a veces, sabes, es bien sabido que el arte escénico puede tender a distanciarse mucho de los públicos, pero la idea, pensaría yo, que después de esto es que nos acerquemos más. Siento que sería como lo que podría suceder después de esto, en el próximo año o en el ya 2022 quizás. Claro, tienes razón. Y Lisette, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo sientes que vamos a proceder de aquí en adelante? Bueno, es un momento de muchos desafíos, ¿verdad? Para todos los gremios artísticos, de todos los lenguajes artísticos. Estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionó Mares en esta cuestión del momento complejo, de adaptación, de mucho uso de la creatividad, ¿verdad? Para no dejar esta chispa morir, además de toda la falta de incentivo de los gobiernos hacia los gremios artísticos. Ha habido muy poco aporte desde de la parte gubernamental para supervivencia de estos espacios de entrenamiento para los artistas como tal en sus obras, en sus piezas, obviamente con el sentido de resiliencia, con la creatividad. Todos los gremios se fueron manejando, se adaptando y creando nuevas plataformas de desarrollo de espectáculos, videoarte, conferencia, todo en este sentido de no dejar el arte morir. Y es tanto que vimos muchos comentarios en las redes sociales de cómo sería la pandemia sin esta virtualidad, ¿verdad? Y sin el arte, para ocupar estos espacios vacíos de este frenazo que fue de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque teníamos en todo un frenesí, un éxtasis de actividades, presentaciones. Por lo menos en mi caso personal tenía una agenda compleja durante todo el año, en la cual iba a estar haciendo varios tipos de performance, talleres, y todo eso se fue por agua abajo del día a la noche. De la misma forma, todos los artistas empezaron de una vez a reaccionar sobre eso. Entonces, tuvimos un papel protagonista en esa cuarentena de no dejar a la gente quedarse, sentirse solo en sus casas, ¿verdad? Cuanto a la lectura, con la película, con los espectáculos virtuales, las creaciones que se pusieron a hacer, los conversatorios. Entonces, siempre el arte viene a rescatar, ¿verdad?, los momentos difíciles. Veo que este año es complicado, principalmente en los países en los cuales no tienen ningún tipo de aporte a los trabajadores del arte, los productores, los espacios, y creo que es un momento también de reflexionar sobre eso, la importancia del arte dentro de todos los contextos y que no se puede dejar los movimientos así abandonados, ¿verdad? Entonces, es un momento de reflexión para todos, es un momento también de reivindicación, pienso, de los espacios y los derechos y de las conquistas que todavía visualizar las conquistas que tenemos que conquistar, que alcanzar en esta trayectoria durante la pandemia y post-pandemia. Son nuevas realidades, son nuevas adaptaciones, pero el arte está viva, sigue y tenemos que ser resilientes dentro de todo esto. Eso que dices es muy poderoso, de cómo durante esta pandemia el arte fue como una tabla, como un salvavidas para muchas personas, y cómo los artistas en general se volcaron a brindarle a los espectadores momentos
para sentirse unidos, ¿verdad? Para conectar a la gente, para que la gente no se sintiera sola. ¿Tú sientes que la virtualidad es un espacio, el arte en la virtualidad es un espacio que se va a mantener o que es algo que ha surgido y que solamente pues sucedió durante este confinamiento y ya cuando regresemos al escenario real va a desaparecer? ¿Cómo ves tú la virtualidad? Yo creo que ya no hay marcha atrás. Ya toda esta vida virtual intensa, todas las manifestaciones virtuales van a ganar cada vez más impulsos, se van a desarrollar cada vez más lenguajes distintas, formas distintas de llegar al público. Es muy cierto lo que dice Omar, es de que es completamente diferente, ¿verdad? Contemplar una arte por medio de la virtualidad que contemplarla personalmente, vivenciarla, todo, aguzar todos tus sentidos, ¿verdad? El olor, el oído, las sensaciones, la respiración del actor, del protagonista, es una sensación completamente distinta, pero yo creo que dentro de ese contexto de pandemia ya no hay marcha atrás. Ahora la virtualidad se solidificó dentro de todas las manifestaciones y creo que de aquí hacia adelante es como desarrollar aún más estas plataformas y desarrollar otras formas de llegar al público. No Mari, poner en la balanza de que una es mejor que la otra. No, al contrario, son completamente distintas, se llega al público de forma distinta y tiene su valor distinto. claro. Entonces, en ese Yo orden de siento ideas, Omaris, que ¿cómo ves tú, exacto, cómo ves tú la sí, virtualidad en la presencialidad? yo creo que lo virtual llegó y se instaló. Desde hace unos años antes, con todo el tema de las redes sociales, con todo el tema de las comunicaciones virtuales, del trabajo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, de las empresas virtuales, hay mucho ya desarrollado allí y el arte ahora comienza a entrar en este ámbito. Lo que dice Lisette me suena que, sí, que va a ser verdad, pero me eriza la piel realmente, no me gusta. Y tengo que decir que no me gusta porque aunque yo puedo valorar un videodanza, si utiliza los códigos del cine de manera correcta para narrar una buena historia a nivel visual desde la danza, o si utilizo los lenguajes del cine para narrar una obra de teatro desde un lenguaje ya bien utilizado para poder acceder a esas emociones y esos discursos que hay detrás del arte, pues vale la pena. Pero ambas son importantes, como dice Lisette. Y porque ambas son importantes, el contacto humano no se puede perder. Vuelvo y retomo la idea de que esta nueva normalidad no es una nueva normalidad. Nos han querido hacer creer que es una nueva normalidad, pero el ser humano no es normal en un contacto virtual. Se puede pretender que el mundo va a evolucionar y que de aquí a 50 años seremos todos seres virtuales en 50 o quizás 20, más rápido, seremos todos seres virtuales y no va a haber que ir ni a la escuela, ni al supermercado, ni a nada. Pero la realidad es que va a haber que producir comida, la realidad es que va a haber que producir recursos y va a haber que producir intercambio humano para producir esos recursos. Y el arte es un recurso más del ser humano, es un alimento también del espíritu. Entonces, se queda para instalarse, pero yo creo que está en nosotros como artistas, como dice Lisette, mantener la lucha, continuar en esta resistencia de que, ok, nos adaptamos, pero también tenemos que recordar que el arte nació desde el contacto humano y ese contacto humano no se puede perder. Claro, y además Un porque niño somos seres necesita ver sociales. la sonrisa de sus padres y no una mascarilla. Un niño necesita aprender el lenguaje desde la palabra y aprender los sonidos desde el movimiento de los labios, no con una mascarilla o no con una cámara a distancia, que además te daña los ojos y que vas a tener problemas visuales después, problemas de cuello de adaptación por todo este tema virtual. O sea, no es una nueva realidad. Para mí, sí, llegó. Ojalá lo podamos sacar o lo podamos adaptar o jugar en las dos aguas. Sería lo ideal y entender que hay posibilidades, pero que no es lo único. Definitivamente claro. Yo siento que no es lo único. Y a mí me encanta el videodanza y me encanta el cine y ahora estoy experimentando con el nuevo videodanza que hicimos para el Iberescena y estoy enamorada del videodanza. Quiero continuar en este camino creativo, pero no podemos olvidar que existe el contacto humano y que es necesario también.
Claro, además porque somos seres sociales definitivamente y necesitamos del contacto del otro para aprender, para mejorar, para evolucionar. Así que seguramente esperemos que logremos una combinación entre estas dos realidades que tenemos, ¿no? Omaris, tus producciones, que también haces producciones desde Francia, ¿verdad? Son muy importantes además porque has logrado combinar esto que decías de la danza ahora con el video y ahora estás incursionando en algunas producciones audiovisuales, virtuales, que bueno, está lindo que nos cuentes un poco más adelante cómo están funcionando, pero sobre todo que nos cuentes cómo haces para hacer la producción de estas obras, teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que las artes escénicas es difícil hacer la producción, es difícil contar con apoyo económico en general, no solamente ahora en tiempo de pandemia, sino en general. Entonces, ¿cómo gestionas tú la producción de tus espectáculos, de tus piezas? Y si tienes algún convenio con Francia, por ejemplo, ¿recibes algún tipo de apoyo gubernamental o cómo funciona? Ok, me dice que la sesión se va a... ¿Qué es lo que pasa? Ah, un mensaje lejos de mí, se evidencia por tu video, por tu... Ah, no, ya. Activar el sonido. Bueno, las producciones que yo he hecho, las he hecho siempre desde hace 10 años. He comenzado con el Fondo Iberescena a trabajar. La creación de mis obras están muy vinculadas al Fondo Iberescena y Iberescena ha sido para mí una escuela de trabajo a distancia porque hemos realizado coproducciones siempre o con México, o con Brasil, o con Colombia, o con Costa Rica, y de por sí ya producir a distancia, coproducir a distancia para llevar una obra a la realidad escénica ya es bastante largo, pero es posible. Entonces es así como he estado trabajando en los últimos 10 años, y pues con apoyos del antiguo Instituto Nacional de Cultura, también nos apoyó en algún momento el Ministerio de la Presidencia en el 2018, y hacemos una combinación entre apoyos en especias, apoyo en dinero y colaboraciones directas con los artistas, que cada quien invierte algo de sus recursos para llevar la producción adelante. Sobre todo, las producciones que yo realizo son producciones que invierten en el artista, en el recurso humano. Son producciones de bajo costo de producción, o sea, no invertimos en grandes escenografías, ni en grandes vestuarios, ni en grandes teatros. Invertimos en pagar a los artistas para tener un producto artístico de calidad y poder invertir sobre todo en el desarrollo de lenguajes, en el intercambio de la creatividad que se genera desde la danza. Este proyecto 2020 Iberescena, tuvimos que llevarlo, se llama 2020 la obra, se llama así antes de que surgiera la pandemia, porque tenía que ver una cosa con... un poco apocalíptico, tenía que ver con los ciclos, tenía que ver con la repetición, tiene que ver con la autorrepetición, cómo no repetirse, cómo evolucionar. Entonces es cómico que me volví un poco Nostradamus. Así, evidente. Entonces, bueno, esta obra comenzó con el Iberescena también, ganamos el apoyo Iberescena el año pasado, luego tuvimos apoyo del Banco Nacional también, pero cuando íbamos a comenzar los ensayos, la primera semana de ensayos, luego que ya todo el mundo tenía sus pasajes de avión comprados desde Brasil, de Costa Rica, se cierra todo. Entonces tuvimos que ver cómo hacíamos para llevar la producción adelante, porque no podíamos reembolsar los dineros de los pasajes y no podíamos conseguirnos patrocinadores bajo estas condiciones. Y pensando que esto iba a durar por lo menos de 6 a 8 meses, y ya vamos por 6, decidimos hacer un videodanza porque sabíamos que no íbamos a poder reinvertir ese dinero de otra manera. Claro. Y pues ha sido una experiencia increíble poder hacer ensayos virtuales, muy duro. No es lo mismo ver un video en frío que sentir no es lo mismo, sinceramente no tengo ni que explicarlo, yo creo. Es que no es igual. Claro. Hacer un ensayo y decirle tienes que corregir esto, y tienes que corregir esto otro, y tienes que corregir tal cosa, y no es solamente el movimiento, es lo que está adentro del movimiento. Una secuencia de movimiento te la puedes aprender fácil. Por un YouTube, tú miras un YouTube, te aprendes la secuencia y haces danza contemporánea de pronto. Pero todo lo que está dentro, las emociones, lo que lleva el espectáculo en sí, esa parte fue muy dura de manera virtual.
siento que lo logramos y pues lo estamos terminando ahora para estrenar la próxima semana. En cuanto a la pregunta de los apoyos en Francia, yo llegué a Francia el año pasado. Son duros los apoyos en Francia en el sentido de que son apoyos a largo plazo. O sea, no es como en Panamá, que tú pides la plata mañana y en 3 meses vas a hacer el proyecto. No. Tú pides la plata mañana, tú consigues a todos los colaboradores primero y después ese proyecto aplica para conseguir un espacio de ensayo para el próximo año para presentarse como en año y medio después. Okay. Entonces, esa dinámica, yo cuando llegué a Francia no hablaba nada de francés, lo he aprendido sobre la marcha, y esa dinámica, además del idioma, más la dinámica de larga producción, yo no la entendía al principio. Este año estoy comenzando a entenderla, y a pesar de que el año pasado tuve el apoyo del Centro Nacional de Danza Contemporánea de la ciudad de Angers para realizar una residencia de creación, donde comencé a crear un solo, fue todo lo que conseguí el año pasado, un espacio para ensayar, lindísimo el espacio, increíble, magnífico, impresionante para mí, un espacio magnífico. Pero no conseguí dinero, ni he conseguido todavía una persona que me haga la producción, ni una persona que me haga la difusión de nada. Entonces, como este año cayó el Iberescena, me he dedicado a este proyecto y coincidentemente la pandemia, entonces todavía no he despegado en Francia, digamos, entonces no tengo ninguna ayuda más que espacios que me prestan para ensayar, y ahora estoy comenzando a dar clases virtuales. No, mensuales, se pueden hacer aquí, solo que con mascarilla. Ay, sí. Es súper duro dar clases con mascarilla, sobre todo a niños. Claro, sí, claro, entiendo perfectamente. Bueno, Lizeth, sí. Ahora cuéntanos tú cómo se gestiona el circo contemporáneo, que por supuesto no es fácil la producción de este tipo de puestas en escena. Sí, de hecho hay algo súper importante que decir sobre el circo contemporáneo, porque es tan nuevo que la gente en su imaginario de circo solo tiene la imagen del circo tradicional. Entonces, es algo que nosotros trabajamos mucho, es en este concepto de romper toda esa estructura, este esquema que tiene el circo tradicional con sus 12 números, su presentador, que tiene siempre la repetición de la sensación con el público, que es o la admiración del trucazo o el susto del regalo del mismo. Entonces ya cuando viene el lenguaje del circo contemporáneo, gracias al deseo de revolución en los años 70, que se abren las nuevas escuelas de circo en Europa, luego en Latinoamérica, es que personas como yo, que no soy de tradición circense familiar, puedo ingresar en el circo, y ya de ahí empieza un desarrollo del circo en el lenguaje contemporáneo, que se está transformando a cada día, por supuesto, como todas las artes. Pero como no es tan difundido, entonces regresamos al imaginario del circo tradicional, el que conocemos siempre, que no estoy minimizando su valor absolutamente, sino que como toda arte se desarrolla, se reinventa, se transforma con el tiempo, el circo también. Entonces, en el circo, el actor circense dialoga y trabaja con su objeto de trabajo, ¿verdad? No solamente tú usas tu cuerpo como un elemento aparte de tu cuerpo, pero en esas nuevas lenguajes, la técnica que se hablaba en el circo tradicional ya se vuelve vocabulario. Es muy parecido con lo que se hace en los entrenamientos de danza. Claro. Tú creas un vocabulario, las secuencias se transforman en frases. O sea, los trucos, que son las secuencias, se transforman en frases, y el estilo se transforma en lenguaje. Entonces tú ya trabajas con el público queriendo desarrollar otros tipos de emociones que no solamente sean el susto o la admiración por la belleza,
tú puedes desarrollar otros tipos de sensaciones directamente con el público. Y entonces dentro de ese lenguaje del circo contemporáneo que es tan nuevo, hay muchas manifestaciones en la cual se puede trabajar. Yo trabajo desde la parte del malabarismo, entonces mi investigación es más de la espacialidad que de la verticalidad. La verticalidad son los trucos que se hacen con un sentido realmente literal, vertical, y el estudio de la dimensión ya es del espacio. Entonces se mezcla mucho ese lenguaje contemporáneo con otros tipos de arte, que es el teatro, con la danza, con audiovisual. Entonces se mezclan más elementos que pueden enriquecer este trabajo de circo contemporáneo. Y tú, digamos, ¿es fácil hacerle producción? ¿Es fácil conseguir recursos económicos para este tipo de trabajo? O, por ejemplo, tú propondrías, o qué le propondrías a las entidades culturales y a las entidades privadas para apoyar más este tipo de propuestas? Bueno, ahí voy muy a la mano con lo que mencionó Mares de los apoyos de Iberescena, tanto quanto grupo quanto individual. Hemos tenido apoyo de esas plataformas que son convocatorias internacionales, de la cual Panamá hace parte, entonces se puede acceder por medio de un concurso a estos financiamientos de obras de arte, pero es muy escaso en Panamá las convocatorias para cualquier tipo de propuesta artística, pues no queda afuera el circo contemporáneo. Generalmente buscamos apoyo de iniciativas públicas y privadas, pero por lo general las iniciativas nacionales son por medio de canjes o apoyos muy básicos en relación a un estímulo realmente, un aporte significativo de dinero para la producción, como es el caso de Iberescena, que ya hemos trabajado muchísimo y hemos contemplado varios espectáculos. He también ganado varias convocatorias aquí a nivel nacional en Brasil. De hecho, traje un espectáculo de la Tribu Performance por 2 años consecutivos, 2015 y 2017, pero todos por fondos que no fueron específicamente de Panamá, aunque Iberescena hace parte de esta red que recibe el incentivo que es de Iberescena. Creo que falta muchísimo política pública de motivación a las producciones, no solamente hablando de circo, de cualquier tipo de arte en Panamá. Es más, durante la pandemia hemos visto muy poco aporte del Ministerio de la Cultura en relación a convocatorias de emergencia en el tiempo de COVID. En muchos de los países se han abierto convocatorias para que los artistas puedan mantener no solo su arte, pero sobrevivir durante la pandemia, porque fuimos los primeros a parar y vamos a ser los últimos a regresar. Entonces, ¿dónde están las iniciativas de apoyo a esos trabajadores del arte? Prácticamente inexistente. Entonces, se han abierto muchísimas convocatorias en varios países, incluyendo en Brasil, no sé en Francia, pero me imagino que sí, que son convocatorias específicas de emergencia por esta situación que estamos pasando. Pero por lo general se falta muchísimo apoyo, muchísimos recursos, se pueden hacer muchas más políticas públicas de apoyo a las producciones, sean nacionales o internacionales. De hecho, aquí es un buen espacio para dejar registrado esta solicitud del gremio, no solo del circo, pero de la danza y de todas las manifestaciones artísticas, por sí tener un incentivo económico para que los grupos puedan sobrevivir en esos tiempos tan difíciles. Claro. Sí, yo pienso que no solamente, o sea, el público creo que entiende bien que un artista vive del arte y que tiene que ser pagado para que pueda comer y pueda seguir trabajando y pueda pagar sus cuentas y todo lo demás. Claro. Eso el público lo entiende. Simplemente es que las políticas culturales no están establecidas todavía. Espero que el nuevo Ministerio de Cultura
establezca estas políticas para el arte escénico, así como se establecen para otros rubros como el cine o el folclore. Tiene que haber políticas culturales también para el arte escénico, en donde existan estas convocatorias concursables, públicas y con normativa de transparencia, que se vea en el sitio web quién se lo ganó, cuánto ganó, y para qué proyecto y cómo se va a hacer. Entonces, esto es bien necesario en el caso de Panamá, porque lo hay en México, lo hay en Costa Rica, lo hay en Brasil. Tú te metes en un sitio web y tú sabes quién ganó y cómo, y la trayectoria de esta persona. Sobre todo conoces la trayectoria de la persona que ganó. No es lo mismo un fondo ganado por un productor para una producción que un fondo ganado por un artista. No es lo mismo hacer una coproducción que una residencia de creación. Hablo del productor que gana para producir una obra, del artista que hace una residencia para creación. Una residencia es el sueño y el valor de cualquier artista para poder generar nuevos lenguajes que luego se llevan a un lenguaje de producción. Entonces, si eso no existe, el arte se queda imitado. Tú imitas algo que viste o lo produces rápidamente porque no tienes tiempo de investigación de lenguajes para poder llevar algo nuevo. Entonces el arte no termina de crecer o evolucionar porque no tienes el tiempo para hacerlo, porque tienes que cumplir con una producción. Entonces es bien necesario esos fondos concursables, públicos y transparentes. Y esas propuestas que ustedes están dando, que son tan importantes en estos momentos, bien decía Lisette, que bueno, digamos, este tiempo de confinamiento, esta pandemia, ha llevado a muchos ministerios, a muchas entidades gubernamentales a abrir convocatorias de emergencia, ¿verdad? Para que los artistas puedan aplicar y obtener algunas ayudas, pero es importante que estas convocatorias se mantengan, justamente por lo que dices tú, Maris, de apoyar el crecimiento de la industria cultural, de la industria artística. Cuéntenos un poco cómo han hecho ustedes con las obras que iban a presentar en el FAE. Omaris, tú nos ibas a presentar 1 milímetro cuadrado, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre esta propuesta de danza y por qué los espectadores deben verla cuando la logremos presentar en nuestro próximo FAE presencial, porque estoy absolutamente segura que la tendremos acá. Entonces, cuéntanos un poco el proceso de esta obra y por qué todos los espectadores deben ir a verla. Bueno, esta obra comenzó su creación en el año 2014 con una residencia de Fundación Espacio Creativo que me apoyó para comenzar las primeras investigaciones. Luego voy a contar un poquito el recorrido de la obra y después lo que es la obra en sí. Luego esta obra se presentó en Costa Rica, ganó un premio para viajar a España, para presentarse en un festival en España. Luego también en ese momento ganamos la residencia en la Estuche, en Sabadell, España, que eso es al lado de Barcelona, para terminar la obra, porque era una obra pequeñita de 10 minutos, y la hicimos de 38 minutos. Y luego que se terminó y se presentó en Barcelona y en España, en 2 festivales en España, en el Festival Corpo a Terra y en el Festival Bulbos New York. La obra se presentó en el Festival Prisma ese año 2015 y luego se presentó en Chile también. Entonces es una obra que tiene 2 formatos, una versión cortita de 10 minutos que se puede presentar en calle, que no necesita iluminación ni nada y que fue pensada específicamente para poder bailar en cualquier lugar, sin requerimientos técnicos, y otra versión que es la de 38 minutos, que sí es ya para escena, para el teatro, pues. La obra tiene como temática, como discurso, como contenido, como concepto, la idea de que cómo se vive en espacios tan pequeños como 1 milímetro cuadrado y que estos pequeños espacios son impagables para vivir. Tiene que ver con un poco la historia de Panamá y su crecimiento abismal. En 15 años, de pronto la ciudad se transformó entre el año 2000 y el año 2015 y había edificios por todos lados. Los hay, rascacielos enormes, pero no hay un acceso a poder vivir en esos lugares para una persona clase media normal. Son caros, son difíciles de pagar, son pequeñitos, y por otro lado esta idea de que a mí me afectaba muchísimo. Entonces la obra es un solo que tiene que ver con esta sensación mía de cómo sentirse casi que en claustrofobia en estos espacios pequeños que además no son pagables y que
son construidos sobre áreas que eran naturales, sobre el mar, sobre las calles, sobre los parques. Un poco plantea el tema de la división de clases, la división de costos de vida, los espacios pequeños. Tiene todas estas temáticas mezcladas en la propuesta, y pues cuando la presentemos en el FAE, no sé cuándo será, los invito a que la puedan ver, compartir conmigo, sobre todo porque es un viaje emocional sobre estas experiencias que a mí me afectaron muchísimo, ver que la ciudad creció de un día para otro y que era una ciudad que ya yo no conocía, y que donde yo no me reconocía, y que iba a unos ritmos muy rápidos, poco naturales. Entonces es un poco esa idea. Muchas gracias, Omaris. Ahora, bueno, Lisette, cuéntanos tú, invita a las personas para que vean tu pieza cuando regresemos a la presencialidad. Chévere, gracias. Mi pieza se llama Elegía, Malabarismo Lírico. Es una pieza de circo contemporáneo que trabaja el malabarismo. Como les dije antes, es una investigación de la espacialidad. Entonces mezcla mucho la técnica de malabarismo con clavas, con la danza contemporánea. No tiene pretensión de ser nada con danza, sino que tiene una fusión de todo eso, pero también con la poética de un modernista brasileño, un poeta que se llama Carlos Drummond de Andrade. De ahí surge toda una investigación que empieza en una residencia artística que gané la convocatoria, justo hablando de eso, de Iberescena en 2018, para residencia artística que se llamaba Escribiendo la Escena Centroamericana, que fue en El Salvador, la ciudad de Chalatenango, con uno de los mayores dramaturgos de circo contemporáneo que hay en la actualidad, que se llama Roberto Magro. Entonces, para aplicar a esta convocatoria, tuve que mandar una propuesta y ahí empieza Elegía, Malabarismo Lírico. No es con dirección de él, pero sí todo el proceso corporal y desarrollo de la idea y de toda esa vivencialidad y conocer la obra y desarrollarla surge de esa residencia con él en Chalatenango, en El Salvador, en 2018. La pieza se ha presentado en varios festivales de Panamá, también se ha presentado en Guatemala, en el Teatro Chalatenango, Teatro Municipal de Chalatenango, en un encuentro de culturas vivas comunitarias del grupo Caja Lúdica. Luego se ha presentado también en el Festival de Teatro Panameño, en el RECO. Se ha presentado en el 10º Bienal Internacional del Libro de aquí, de Brasil, de Alagoas, en donde estoy hablando con ustedes. Entonces es una obra que se ha presentado en el Cuarto Rojo también. Se ha participado de una residencia también de desarrollo en el Cuarto Rojo con el circo contemporáneo. Entonces, ella es una pieza nueva, pero que tiene bastante resonancia y ya tiene un currículo bien interesante de presentaciones. Y entonces quiero invitar a todas las personas que todavía no conocen este nuevo lenguaje del circo contemporáneo, que quieren entrar en un viaje diferente en las emociones, en donde la poética, la poesía, el movimiento, el circo, viene con una otra perspectiva que muestra la corporalidad de una mujer que se encuentra en el conflicto contemporáneo de tantas informaciones y tanto desamor a las personas y desigualdad social. Entonces, básicamente el contexto de Elegía, Malabarismo Lírico, que se expresa en este lenguaje, en esta angustia contemporánea de la realidad, de la economía, de la diferencia de clase, de las injusticias, del racismo. Todo eso está implicado ahí en esta obra que dura 15 minutos y que usa también no solamente
de este lenguaje del circo, como también tiene una instalación que también hace parte de esta investigación de la espacialidad. Entonces, deja una instalación a post presentación. Es algo que tiene un diálogo muy cercano con el público y espero que ustedes algún día puedan asistirla presencialmente, porque esta obra sí la voy a hacer de forma virtual. Pienso que es completamente fuera de la realidad ponerla virtual, aunque hay videos y hay teaser, pero en el momento estoy trabajando en otros tipos de videoarte que también tiene que ver con circos contemporáneos, pero esta obra la quiero dejar así para que las emociones sean en vivo realmente. Así que están todos invitados, espero que pronto, 2021, realmente se pueda hacer algo así. Todos esperamos lo mismo, Lisette. También quisiera decirles que ahora en noviembre estaré en un festival que va a ser virtual también en Costa Rica, en el Parque de la Libertad, en la cual se van a hacer mitad virtual, mitad presencial. Entonces, pero la presentación es en el mismo teatro, solo que se muestra al público de forma virtual. Eso sería como lo máximo así que adaptaría la pieza, ¿verdad? Haciéndola en teatro real para un público virtual. Sí, ahora en noviembre. Bueno, muy interesante. Ha sido un placer tenerlas aquí, de verdad. Muchas gracias a estas dos artistas, Lisette y Omaris. Gracias a ti. Yo siento que nos han abierto también una puerta a diferentes posibilidades del arte teatral, porque siento que todas estas experiencias de convocatorias, de viajar, de presentar la pieza en diferentes ciudades, en diferentes espacios internacionales, pues también le abre la puerta al teatro para arriesgarse a crear para convocatorias, arriesgarse a crear para el resto del mundo, ¿sí? Y no solamente quedarse, digamos, dentro del teatro en Panamá concretamente. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esas experiencias. Gracias. Gracias. Gracias también. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por seguir nuestras entrevistas de FAE en casa. Nos vemos en nuestra última entrevista con directores de Panamá. Así que, chao, nos vemos. Chao. Gracias, FAE. Chao.